Mushoku Tensei, la reencarnación de un desempleado. Volumen 20. Capítulo 1. Planes para el futuro y las preocupaciones de Cliff. Había transcurrido un mes desde los eventos en el reino de Sirone. El invierno estaba llegando a su fin y la primavera estaba justo a la vuelta de la esquina. Durante el último mes, yo me había concentrado en trazar un plan detallado junto a Orset. Nuestra primera tarea, reunir aliados. Para esto, nosotros habíamos decidido un enfoque de 3 frentes. El primer objetivo importante sería formar una agencia de inteligencia para reunir información. El grupo de mercenarios Rupan, la empresa que Aisia y Linia crearon, serviría de maravilla para esto. Toda la gerencia era cercana a mí, así que bien podría usarlas. Yo tendría toda su cooperación detrás de escena. Conformaría la jerarquía general del grupo para que el cuartel general mantuviera contacto con cada sucursal, así que obtendría información de varios países alrededor del mundo. Yo las diseñaría de forma que, si alguna vez no podía ir al cuartel general, todavía pudiera visitar una sucursal para conocer cada detalle de las noticias actuales. Esto sería más para mi uso que el de Orset. Yo estaba colocando mis piezas sobre el tablero, listas para ser movidas. El segundo objetivo era atraer figuras de autoridad y futuros líderes. La resurrección de Laplace iba a provocar una guerra, supongo que con toda la humanidad. Si cada nación estaba preparada, eso solo mejoraría sus tiempos de respuesta cuando finalmente ocurriera la invasión. Por lo tanto, nosotros informaríamos a aquellos en el poder de la inminente guerra y lo que estaba en juego. Les ofreceríamos toda la ayuda que pudiésemos entregarles y los prepararíamos para lo que íbamos a enfrentar en 80 años, esto a la velocidad que pudieran. Detenerla, la cooperación de estas naciones en la próxima guerra de Laplace podría facilitar nuestras vidas como el grupo de mercenarios Rupan, y serían mucho, pero mucho más difíciles si no la tuviéramos. El tercer enfoque en el plan era reclutar guerreros para el combate. En la mente de Orset, este era el objetivo principal. Él prefería que otros luchadores derrotasen a Laplace en su lugar. Si lográbamos eliminar la maldición de Orset para que él ya no tenga que luchar solo, entonces nosotros incluso podríamos hacer que nuestros nuevos reclutas se unan a la batalla final contra el dios humano. Orset y yo hablamos sobre quién sería adecuado, y finalmente llegamos a este perfil, los guerreros ya destinados a luchar contra Laplace, pero que no se convertirían fácilmente en apóstoles del dios humano. Por ejemplo, personas con los títulos tales como dios ogro y dios del metal, sus actuales portadores no sentían ni amor ni odio por Laplace, pero las futuras generaciones se opondrían a él. Lo mismo iba para las escuelas como el estilo del dios del agua o el estilo del dios de la espada, sus actuales practicantes eran muy indiferentes a Laplace, pero sus aprendices también lo enfrentarían. Además, planeábamos reclutar a guerreros de vida larga como el dios del norte Calmán III o el dios de la muerte Randolph. Algunos tenían rencillas personales contra Laplace, especialmente Ruiger. El grupo de mercenarios Rupan podía ubicar a aquellos cuyo paradero era desconocido, después de lo cual yo podría visitarlos personalmente y negociar con mis manos y rodillas pegadas al suelo. Imaginaba que algunos de ellos me pedirían una recompensa equivalente a sus esfuerzos. Pero, por ahora, el plan más o menos se resumía en reclutar a todas las personas fuertes y capaces que se nos vinieran a la cabeza. Ahora bien, cuando reunamos todos esos recursos, estaríamos enfrentando el obstáculo final, el Dios humano. Conociéndolo, él de seguro enviaría a sus apóstoles por nosotros. En general, nosotros no sabíamos quién podría terminar sirviendo como uno de los apóstoles del Dios humano. Orset dijo que él podía estimar las probabilidades en un bucle normal, pero ya que los apóstoles en este bucle ya incluían a personas que nunca antes se habían aliado con el Dios humano, sería difícil asegurarlo. Si quería llevar a cabo mis misiones, entonces tenía que arriesgarme con las personas que Orset no viera como posibles apóstoles. En cuanto a cómo haría eso, para ser honesto, no podía pensar en nada. Así que decidí no pensar. Yo no conocía los estándares del Dios humano para escoger a sus apóstoles. Orset dijo que él tendía a escoger a aquellos con destinos fuertes, pero personas con destinos débiles ya habían aparecido como apóstoles.
Ni siquiera entendía cómo podías medir la fuerza del destino de alguien. Parecía ser la clase de regla que solo Orset y el dios humano entenderían. Incluso si trataba de seguir cada pequeño detalle, preguntarle hasta las cosas más insignificantes a Orset solo le provocaría dolor de cabeza. Pensar al respecto no me llevaría muy lejos. Yo era una pequeña pieza en este juego, pero los peones todavía pueden hacer movimientos poderosos. Podía esparcir un mensaje entre las personas con las que estábamos aliadas, algo así como, no creas lo que te digan en un sueño. Los apóstoles probablemente aparecerían incluso después de hacer eso. Simplemente tendríamos que confirmarlo con cualquiera que encontremos sospechoso y matarlo de ser necesario. Era un trabajo duro, pero yo lo haría. Aparte de ese inminente y desagradable trabajo, no había ninguna desventaja en conseguir todos los aliados posibles. Después de todo, el Dios humano solo podía tener 3 apóstoles al mismo tiempo, lo cual quería decir que cada persona agregada a nuestras fuerzas nos daba una ventaja. Si solo había 5 personas de nuestro lado, nuestra fuerza caería 20% si una fuera a traicionarnos y convertirse en un apóstol. Si ese apóstol se unía a las fuerzas enemigas, los cálculos serían incluso peores para nosotros. Pero si hubiese 10 de nosotros, o tal vez 20. Tal vez 100 o 1000. Básicamente, mientras mayores fueran nuestros números, menos impacto tendrían 1 o 2 traiciones a nuestra posición. Es cierto, lo pasaríamos mal si un líder de nuestro grupo caía bajo el control del dios humano y convertía a 1000 aliados en enemigos, así que debía minimizar ese riesgo al no darle tanto poder a ningún líder. Por otro lado, yo iba a ser ese líder por un tiempo, así que no necesitaba preocuparme por eso por ahora. Se volvería un problema luego de mi muerte, pero ya había suficientes líderes mucho más adecuados que yo para el trabajo, y más luego de ellos. Después de todo, yo ya tenía a Roxy. El reclutamiento solo era una de muchas necesidades logísticas. Por ejemplo, yo necesitaba una forma de contactar a Orset. Nuestro fracaso en prevenir la muerte de Pax durante nuestra última batalla ocurrió debido a una falta de comunicación. Por supuesto, eso estaba lejos de ser la única causa, pero si hubiésemos tenido alguna forma clara de contactar a Orset, podríamos haber sido capaces de detenerlo. No podía depender de Orset para todo, pero nuestros planes nos iban a tener trabajando de forma separada más y más, así que la comunicación sería crucial. Era mejor manejar una situación delicada después de consultarlo con tu equipo que solo confiar en tu intuición. Si sabías que tu aliado estaba en peligro, podías ir en su ayuda rápidamente. No es como si pudiera imaginar a Orset necesitando que yo lo salve, pero incluso el hecho de ser capaz de enviarle algo de información podría ayudarlo en un apuro. Por lo tanto, le planteé la idea a Orset. Traté de explicar el concepto de un teléfono mientras preguntaba si algo así ya existía y si podíamos crear uno de no ser así. ¿Quieres un implemento mágico que pueda enviar voz o texto?, preguntó Orset. Solo texto estaría bien, pero supuse que ayudaría a tener alguna forma de compartir información a larga distancia. Por ejemplo, si yo tuviera que tomar una decisión difícil, preferiría primero hablarlo con alguien. ¿Cree que sea posible? Yo no estaba optimista. Eso habría sido demasiado conveniente, ¿no? La gente dragón posee un implemento mágico como ese, dijo Orset. Si lo recreamos, entonces debería ser posible hacer lo que pides. Eso me sorprendió. Entonces algo así realmente existe. Sí. Y además ya has visto uno. ¿De verdad? ¿Cuándo diablos pasó eso? Yo no habría olvidado algo así de conveniente. Los monumentos dedicados a los 7 grandes poderes y las tarjetas de identificación del gremio de aventureros. Ah, esas. Ahora que él lo menciona, yo sí los había visto. Las tarjetas de identificación aceptaban comandos de voz, y los monumentos dedicados a los 7 grandes poderes tenían el mismo texto por todo el mundo. Pero era interesante, no sabía que las tarjetas de identificación del gremio de aventureros eran obra del agente dragón. Pero sí se veían inusualmente fuera de lugar para un mundo como este. Tomará algunas modificaciones, continuó Orset, pero trataré de fabricarlos. ¿Quiere decir que los fabricará usted mismo?
Tu aparición ya estropeó todas mis predicciones. Bien podría crear esas cosas en caso de que alguna vez las necesitemos. Además, también serán de utilidad la próxima vez. Y así, Orset ofreció fabricarlos él mismo. Definitivamente era un error de cálculo que estaba feliz de haber cometido. Saber que Orset todavía me querría como aliado la próxima vez me hacía muy feliz. Existe la posibilidad de que no funcione, así que tenlo en mente, me advirtió Orset. Recibido, jefe. Eso resolvía nuestro problema de comunicación. Pero había una cosa más. Dado nuestro último fracaso, estaba claro que había algo más que yo necesitaba hacer, encontrar una forma de transportar la armadura mágica. Incluso aunque logré llevar la marca conmigo la última vez, el único uso que tuvo fue cuando la usamos como medio de transporte. Llevarla desde la ciudad al fuerte ya fue una gran molestia, pero no ser capaz de meterla dentro del castillo significó que terminó siendo inútil durante mi batalla contra el dios de la muerte Randolph. No creía estar enfrentando a alguien del nivel del dios de la muerte en un futuro cercano, pero no podía descartarlo. Dado lo difícil que fue la situación en ese momento, yo esta vez quería ser proactivo. Por supuesto, el desarrollo de la Mark III todavía estaba progresando, y su objetivo era resolver estos problemas al ser tanto poderosa como ligera. Sin embargo, todavía faltaba mucho hasta que estuviera completa. Incluso con la total colaboración de Sanova iba a tomar un año o dos terminar este proyecto. Ante eso, una idea se me venía a la cabeza. ¿Por qué no invocar la marca completa? De acuerdo a lo que Silvaril me enseñó una vez, los objetos inertes no podían ser invocados, pero yo sentía que, ya saben, con un pequeño cambio de perspectiva, eso podría ser posible. Y así, nuestros planes para reunir aliados habían finalizado. Por ahora, yo expandiría el grupo de mercenarios Rupan y las conexiones con figuras poderosas dentro de las naciones alrededor del mundo. Comenzaríamos con Cliff y Ariel, un pariente del Papa de la Iglesia de Millis y la futura monarca del Reino de Asura. Yo ya estaba a medio camino de ser su aliado, y ahora era el momento de agregarlos oficialmente a la facción de Orset. ¿A quién agregaría primero? Por supuesto que a Cliff, él vivía cerca. Convertir a Cliff en nuestro aliado nos daría lazos con la iglesia de Millis. El país sagrado de Millis era poderoso, lo cual también lo convertiría en una fuerza poderosa en una guerra contra la Plaza. Después de todo, las batallas se reducían a dinero y números. Tener algunas conexiones que pudieran proporcionar ambos no hacía daño. Cliff puede haber dicho otra cosa, pero yo lo consideraba un amigo cercano. Él ya estaba ayudando con la maldición de Orset, así que un acuerdo verbal probablemente era todo lo que necesitaba para subirlo completamente a bordo. Ya podía escucharlo en mi mente diciendo claro, sin dudarlo. Con eso decidido, fui directamente hacia el departamento donde vivía Cliff. Llegué al nido de amor de Cliff. Fue muy extraño no haberlos atrapado en el acto. El departamento por las tardes era lo suficientemente silencioso como para oír caer una aguja. Por otro lado, si lo hacían todos los días, sus vecinos probablemente no descansarían mucho. Esperen. Lo había recordado mal. Ellos con frecuencia lo hacían en el laboratorio de investigación de la universidad a esta hora del día. ¿Tal vez solo estaban ocupados aquí de noche? Cuando entré a su casa, yo fui recibido por un demacrado y exhausto Cliff. Ah, hola, Rudeus. Él parecía haber estado bien desde el embarazo de Elinalice hasta el nacimiento de su hijo, pero últimamente, Cliff había estado tan blanco como una sábana cada vez que lo veía. También estaba comenzando a preocuparme por su energía fuera de la cama. Ah, Rudeus. ¿A qué se debe la visita?, preguntó Elinalice. Elinalice, por otro lado, tenía un brillo saludable en su piel. Ella tenía una mirada de satisfacción en su rostro mientras sostenía a su bebé a la altura de su pecho. Elinalice estaba desnuda por sobre la cintura, y solo usaba un par de bragas debajo. Parecía ser que había venido durante su descanso, ellos probablemente iban a retomarlo donde lo dejaron una vez que terminara el almuerzo. Ah, bueno, tenía algo que discutir, expliqué. Dicho eso, yo estaba distraído. La escena de esta fina belleza rubia amamantando a su bebé con un pezón al aire era arte puro.
Pertenecía a un museo. Su delgado cuerpo de elfo de seguro no ayudaba. La tensión entre su perversión usual y la escena casi santa ante mí era cautivadora. Ver a Sylvia y Roxy amamantar me daba esa misma sensación. Incluso Eris estaba mostrando esa clase de tensión últimamente. Ella cargaba a ese bebé y lo dejaba salirse con la suya succionando su pecho sin siquiera regañarlo o golpearlo. Sí, la escena de una mujer convirtiéndose en madre y ofreciendo un pecho a su bebé es encantadora. Oye, Rudeus, ¿podrías dejar de comértela con los ojos?, me pidió Cliff. Lo siento. Había terminado perdido en mis pensamientos y Cliff me regresó a la realidad. Lo siento. No estaba mirando eso con lujuria. En serio. Y Lise, tenemos un invitado, así que, por favor, ¿podrías ponerte algo de ropa? Vaya, Cliff. ¿Estás celoso? Sí, lo estoy. Aunque puede que veas a Rudeus solo como familia. Los hombros de Elinalice se desplomaron. Bien, si tú insistes. Ella desapareció dentro de una de las habitaciones interiores con su bebé. Rudeus, ¿podrías, por favor, abstenerte de mirar hacia mi esposa como si fuera un pedazo de carne? Ya tienes 3 esposas, ¿sabes? ¿Un pedazo de carne? Oye, escucha, traté de explicar que no había hecho tal cosa, pero era un hecho que sí miré. Yo tampoco querría que las personas mirasen hacia mis esposas desnudas, así que lo mejor era disculparme. Lo siento. Tendré eso en mente la próxima vez. Bien. Cliff dejó salir un cansado suspiro mientras se sentaba en su sillón. Él claramente estaba exhausto, pero al mismo tiempo parecía estar de mal humor. Tal vez estaba teniendo algunas dificultades técnicas durante su vida nocturna. ¿Y bien? ¿A qué viniste el día de hoy?, preguntó él. Bueno, solo tenía una pequeña petición. Una invitación, si así quieres llamarla. Cliff se quedó mirando fijamente hacia mí con sus ojos vacíos. Parecía haber sido una forma brusca de abordar el tema. Consideré regresar más tarde, pero supuse que debía preguntar la razón por la que él parecía tan molesto cuando llegué. ¿Ocurrió algo? No es nada. Comenzó a decir Cliff, pero sacudió su cabeza y volvió a empezar. Pensándolo bien, llegas justo a tiempo. De todas formas, tengo algo sobre lo que me gustaría hablar contigo. Sentía que él estaba a punto de decir algo serio, parecido al reciente llamado que Sanova recibió por parte de su familia. La verdad es que, me llegó una carta de mi abuelo, desde el país sagrado de Millis. Y además estaba siguiendo el mismo patrón. Eso podía significar una sola cosa: esto estaba planeado para atraer a Cliff. ¿Acaso era otra guerra? ¿O era una trampa colocada por el dios humano? No importa. De cualquier forma, yo estaba planeando pedirle a Cliff construir algunos puentes entre el país sagrado de Millis y yo. Él aparentemente tenía la misma idea, así que no perdería tiempo para pedirme acompañarlo. Por supuesto, a mí me hubiese gustado que permaneciera en Saria, pero yo tenía un objetivo que conseguir. Cliff se puso de pie y sacó una simple carta desde su estante. Me dio otra sensación de déjà vu. Podía adivinar el contenido de la carta sin siquiera leerla. ¿Sabes cuánto dinero le costó criarte a tu abuelo? ¿Y para qué gastó tanto dinero? Para que crecieras para ser un activo de nuestra facción. ¿Y cuándo necesitamos ese activo? Ahora mismo. Tenía que prepararme para lo peor antes de mirar su contenido. No es un problema serio ni nada parecido, dijo Cliff mientras su mejilla tiritaba de los nervios. Él parecía sentir un poco de culpa. Es solo que hace mucho tiempo acordamos que regresaría una vez que me graduase. Solo estoy preocupado por el costo del viaje y cualquier peligro que pueda encontrar en el camino. Comencé a leer la carta. Comenzaba preguntando por la salud de Cliff. Luego de eso, le instruí a mostrar la insignia adjunta de la curia de la fe de Millis en una iglesia de Millis si le llegasen a faltar fondos. Decía que Millision actualmente estaba inmerso en una lucha por el poder y que ellos estaban perdiendo. Por lo tanto, le entregaron una seria advertencia:
Cliff tenía que prepararse para lo peor si su intención era regresar a casa, y si no podía, entonces no debería molestarse. El abuelo de Cliff terminó la carta diciendo que, a pesar de las duras palabras, él anhelaba volver a ver a Cliff y que estaba esperando su regreso desde el fondo de su corazón. Cada palabra plasmada en la carta demostraba preocupación por Cliff. Yo nunca había conocido a su abuelo, pero si podía escribir una carta tan sobrecogedora, entonces estaba seguro de que tenía que ser una buena persona. ¿Cuál era el problema con todo esto? Para ser honesto, solo le he estado dando vueltas al asunto, dijo Cliff, aparentemente refiriéndose a la parte sobre prepararse para lo peor. Estaba planeando regresar a casa en el momento que me graduase. Para eso he entrenado tanto. Es por eso que había querido regresar a casa todo este tiempo. Estaba confiado de que incluso podría abrirme paso dentro del difícil mundo de la iglesia de Millis. Eso creí, dije. Cliff había estado hablando sobre eso desde el inicio. Una vez que se graduara de la universidad, él regresaría al país sagrado de Millis y seguiría los pasos de su abuelo. Pero, por supuesto, él entendía lo difícil que se había vuelto la sucesión papal últimamente, así que también había estado entrenando diligentemente para la humilde posición de clero. Pero, continuó Cliff mientras se volvía a sentar en el sillón y sostenía su cabeza con sus manos, me he casado. Incluso tengo un hijo. Inmediatamente entendí lo que lo tenía tan preocupado. Era la misma clase de preocupación que yo siempre había tenido. La iglesia de Millis no tiene reparos en atacar a las familias del débil, de sus enemigos. Liz estaría bien, ella sabe protegerse sola. Pero Clive, él ni siquiera es lo suficientemente mayor como para caminar. No, no tengo la confianza de poder protegerlo. Yo entendía su preocupación. Siempre querías mantener a salvo a tus seres queridos. Ni siquiera le he dicho a mi abuelo que estoy casado. Si se sabe que el nieto del Papa de Millis se casó con una mujer elfo, él podría tener un escándalo en sus manos. Uno que podría forzarlo a huir del país. La fe de Millis era bastante dura con las demás razas. Puede que los elfos con frecuencia sufran menos discriminación debido a ser una raza que vive en el bosque, pero había escuchado que existían extremistas que los perseguían solo porque no eran humanos. Y dado que el Inalice no estaba exactamente en buenos términos con los elfos, la realidad aguardando por Cliff y su familia era dura. Lo he estado pensando una y otra vez. Debería regresar, debería quedarme. Entonces Lice me consuela cuando termino confundido. Es todo lo que he estado pensando últimamente. Es un poco tarde para darse cuenta de esto, pero creo que entiendo la razón de que Sanova estuviera siendo tan testarudo sobre regresar a Cirone. Yo estaba seguro que en el fondo Cliff quería regresar, incluso si no estaba convencido. Pero hacerlo pondría en peligro a su esposa e hijo, aún peor, la elección de su esposa incluso podría poner en riesgo a su abuelo. ¿Sería correcto seguir comprometido con sus antiguos sueños? Era imposible dar una respuesta. Incluso yo no conocía esa respuesta. Pero lo que vine a discutir aquí también tocaba esa misma interrogante. Finalmente estaba en posición para ofrecerle un salvavidas. Cliff. ¿Qué? Me gustaría que te unas oficialmente al ejército de Orset. Cliff se me quedó mirando fijamente en respuesta. Puede que haya sido una elección de palabras torpe de mi parte, pero no quería confundirlo pidiéndose que se una a mi causa o algo así. Tenía que ser claro. ¿A qué te refieres? Si te conviertes en subordinado de Orset, entonces él y yo podemos ofrecerte todo nuestro apoyo. Serás capaz de proteger a Elinalice y Clive mientras al mismo tiempo guías hacia la victoria a la facción de tu abuelo. Cliff frunció su frente. Si acepto tu ayuda, ¿qué tendría que hacer? Una vez que adquieras poder, tendrás que prepararte para la eventual resurrección de la Plaza. Desde ahí, yo expliqué mi plan, el que estaba centrado en Orset para 80 años en el futuro. Ya le había hablado antes sobre el dios humano a Cliff, pero esta vez, yo expliqué todo en detalle desde el principio. Una vez que terminé de contarle todo, Cliff pareció hundirse en sus pensamientos. ¿Y bien? ¿Qué opinas?, pregunté. Cliff no respondió de inmediato, él cruzó sus brazos, cerró sus ojos y murmuró de la consternación.
Yo creía que era un muy buen trato. Cliff sabía que este vago desprecio por Orset era debido a su maldición. Él no sabía cómo era realmente Orset sin la maldición, pero incluso si la sacabas de la ecuación, yo no traicionaría a Cliff. Estaría triste si él dudaba de eso. ¿Puedes darme algo más de tiempo?, preguntó Cliff, como si su respuesta estuviera siendo arrancada después de todo ese tiempo pensándola. Pronto será la hora de la ceremonia de graduación. Tomaré una decisión en ese momento. Él me dio una fecha límite clara, así que no tuve más opción que aceptarla. No entendía la razón de que no pudiera permitirse solo asentir y decir que sí, pero tal vez el propio Cliff no entendía su vacilación. En ese caso, también deberías hablarlo con el Inalice, dije. No hay razón para que cargues con todo esto solo. Sí, tienes razón. Gracias. Esta vez, Cliff simplemente asintió mientras una débil sonrisa se extendía por su rostro. El Inalice probablemente había escuchado nuestra conversación. Yo había notado hebras de cabello dorado asomándose desde detrás de una puerta medio abierta junto al pasillo. Estaba seguro de que alguien como ella podía hacer entrar en razón a Cliff. Ellos podrían terminar decidiendo algo que no me beneficie, pero oigan, eso de igual forma estaría bien. Muy bien, regresaré otro día. Claro. Siento todo esto, dijo Cliff. No te preocupes. Sé que es difícil, pero todos estamos en esto juntos. Y así, yo me fui del departamento de Cliff, aunque no sin antes despedirme de Inalice. Esperaría por la respuesta de Cliff hasta la ceremonia de graduación. Eso ocurriría en alrededor de 2 meses, así que supuse que me enfocaría en otro proyecto. Para ese, necesitaba la ayuda de Sanova.